de la sociedad chilena. Esto se relaciona con la formación ciudadana y el objetivo de hoy día va a ser desarrollar una visión general sobre los principales problemas y desafíos que presenta la sociedad chilena y que ustedes se comprometan a la búsqueda de soluciones o a pensar estas soluciones, ¿ya? Que igual es un poco complejo. ¿Qué es de qué vamos a hablar hoy día? Sobre algunos problemas como el pluralismo de los medios de comunicación, que es el mismo concepto que me comentaba la Connie delante de pluralismo político, pero esta vez habla sobre pluralismo en los medios de comunicación. Cuando uno habla de pluralismo es de muchos, por eso en los verbos cuando uno los conjuga dice en plural o en singular, viene de la misma raíz, cuando en plural abarca a varias personas. Transparencia, probidad, desigualdad, superación de la pobreza y reconocimiento de los derechos de las minorías y violencia social e intrafamiliar. Ese tipo de cosas vamos a hablar hoy día. Para los que no estuvieron, las que no estuvieron la clase pasada, estuvimos hablando sobre los impuestos y sobre algunos deberes que tienen los ciudadanos, sobre cuáles son los impuestos directo, impuesto indirecto, lo que significa el IVA, eh, cómo se consideran a las personas, cómo se consideran algunos productos que tienen impuesto agregado, como hablamos del impuesto de los cigarrillos, el impuesto del valor específico a los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy día toca este tema que son los desafíos actuales, ya que en su libro tienen algo así como en la página 80, página 90, en esa parte vamos del libro de cuarto medio, para que si ustedes quieren complementar esta información, pueden echarle una miradita a su libro donde aparece esto mismo. Bueno, no igual, porque esto es un Power, pero algo similar. Entonces, chiquillos, el pluralismo de los medios de comunicación. Se supone que todos los países liberales, o los países eh, occidentales, la mayoría, le dan mucha importancia al pluralismo de los medios de comunicación. ¿Qué es el pluralismo? Tiene que ver mucho con la libertad de expresión, eh, que no tiene que estar concentrado en una sola esfera del poder. Se supone que todos los países tienen un canal público, en el caso de Chile, el canal público es TVN, y hay otros canales que son o pertenecen a privados. Entonces tiene que haber diversidad. En cuanto a los medios de comunicación, si esto no se cumple, se está violando uno de los principios constitucionales, de hecho. Aunque, aunque, aquí viene el aunque, y yo creo que ustedes también se lo están cuestionando, es que muchas veces las noticias y todo lo que se pasa en la tele también responde a un discurso ideológico. Sabemos que muchas veces lo que se cuenta en las noticias a lo mejor no es la interpretación que tenemos todos de las cosas. Pasa, por ejemplo, cuando no se le da la misma cobertura a dos noticias que podrían a lo mejor criticar al gobierno, cuando se le da más cobertura, por ejemplo, cuando uno ve las noticias, lo que más se ve en las noticias son cosas de asalto, de asesinato, ahora en estos días historias de pandemia, eso es lo que más se ve, pero también hay otro tipo de cosas que son importantes y que los medios de comunicación invisibilizan. Entonces, el pluralismo debe estar declarado y no se debería discutir, pero aún así, como yo les decía, hay medios de comunicación y las noticias también responden a un discurso ideológico que está detrás. Eso es muy importante. Aquí les traje una foto que es importante que ustedes la miren, que es el ranking mundial de libertad de expresión. Fíjense que, por ejemplo, los países que están en primer lugar con libertad de expresión, Dinamarca, Finlandia, dos países que casi la totalidad de los periodistas aseguran de que ellos pueden escribir o pueden reportear cualquier noticia sin recibir ningún tipo de censura. Ellos son los que están en el primer lugar. Chile, por ejemplo, en el año 2009 estaba en el lugar 39 del mundo de la percepción de los periodistas en cuanto a la libertad de expresión. En el año 2011, fíjense, en el año 2011 Chile quedó en el lugar 80 del mundo.
¿Y por qué en el 2011? Bueno, ustedes eran más chicas, pero en el 2011 fue el tema del movimiento estudiantil. En el 2011 hubo un movimiento estudiantil. Por lo tanto, esta es una conclusión que estoy sacando yo. Hoy día en la mañana cuando miraba estas cifras, es que tal vez en el 2011 aumentó tanto la percepción de persecución política que tenían los periodistas, porque a lo mejor querían escribir cosas en contra del gobierno o querían escribir cosas a favor del movimiento estudiantil y recibían amenazas o derechamente sus noticias no eran publicadas. Yo creo que por eso aumentó tanto. Y en el 2012, cuando ya había pasado un poco esta fiebre del movimiento estudiantil, igual Chile quedó en un lugar muy alto, que es en el lugar 60 del mundo. Es decir, que Chile tiene mucha eh, censura también a lo político en relación a la prensa. Eso es muy importante que también seamos conscientes. Eh, por ejemplo, aquí hay otra encuesta, el primer parrafito habla sobre la corrupción. Chile, por ejemplo, en el 2006 se mantiene entre el lugar 20 y 25 de la tasa de corrupción. Eh, Corrupción política, o sea, como que se pasen dinero por debajo para aprobar alguna ley. Fíjense que los países de libertad de expresión se repiten con los países que son menos corruptos. Finlandia, Dinamarca, aparece Nueva Zelanda también, que son países europeos que tienen una alta tasa de participación y alta tasa de democratización en la sociedad. Entonces, para ellos, la corrupción no es un gran tema como lo es acá en Chile, por ejemplo. Eh, y eso con el tema de la corrupción, que también es muy importante. Otro tema que tenemos que hablar es sobre la desigualdad y la superación de la pobreza. Y ahí creo que Chile, sobre todo en estos últimos 2 años, y a propósito del estallido social y de lo que ha pasado ahora en la pandemia, nos hemos dado cuenta, o los políticos se han dado cuenta quizás, que hay mucha desigualdad en el acceso a los bienes y servicios, y también hay desigualdad en el acceso de oportunidades. Eso es muy importante. ¿Cómo se mide la pobreza, chiquillos? Se mide la pobreza cuando a una persona se le considera pobre si es que su nivel de ingresos no les permite satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son sus necesidades básicas? La comida, el agua, la luz, vivir en un techo, tener abrigo también. Esas son como las necesidades básicas. Ya no entra en las necesidades básicas tener un teléfono, internet, hacer videos de TikTok. Esas cosas no son necesidades básicas, aunque para algunas personas lo sean. Pero en términos prácticos no lo son. Eh, y en Chile, o en el mundo, vamos a hablar primero del mundo, hay más de 1.400 millones de personas que viven en la pobreza, con menos de $2 diarios para subsistir. Hay menos de $2 son como menos de 1.200, 1.300 pesos, que no tienen esa plata para subsistir. Todos los años, cerca de 13 millones de niños menores de 5 años mueren por desnutrición. Y ahí estas son cifras que a veces, creo que todos lo sabemos, pero a veces cuesta un poco pensar en esto en la cotidianidad. Ya eso es muy importante. Eh, y otra cosa, bueno, la desigualdad también se mide no solo mirando hacia abajo, sino que también mirando hacia arriba. Las 3 personas más ricas del mundo poseen activos, o sea, poseen el dinero que supera el Producto Interno Bruto de 48 países. Por ejemplo, de 48 países de África. 3 personas. En manos de 3 personas está el presupuesto de 3 países, o sea, de 48 países completos de lo que se denomina el tercer mundo. ¿Ya? Entonces, de eso también hay que ser consciente, que hay gente que tiene mucho dinero. Hablando de Chile, y esto es muy importante, en Chile, en el año 1990,
había un 51,6% de la población que se encontraba en situación de pobreza, es decir, más de la mitad. En el año 2009, hace 11 años atrás, el 18,8% se encontraba en situación de pobreza. Ya eso es muy importante. Y el año pasado, el índice de pobreza de Chile fue de un 8,9%, que es un índice bajo. ¿Cuál es la letra chica de esto? ¿O qué es lo que se ha podido ver en el último tiempo? ¿Alguien tiene algo que decir de lo que se ha podido ver a raíz de la pandemia, sobre todo en Chile? ¿Qué opinan de este número, de este 8,9 que parece bastante bajo? ¿Qué creen de ese número sobre la pobreza? Pero es que está todo manipulado, pues, profe, si la otra vez cuando estaba mostrando lo que se supone que entraba como sueldo base para la clase media era alrededor de 500.000 pesos, 1 millón, y esa cuestión es mentira. Ujú, Gran parte del dinero que entra para una familia de 4 personas es 320.000 pesos, 380, no más que eso. ujú. Es muy cierto. Y lo otro es que, por ejemplo, hay muchas personas que viven del trabajo informal. Muchas personas aquí en Chile que he demostrado que no viven gracias a un contrato, no tienen muchos contratos de trabajo, trabajan para microempresas, de comida, de lo que sea, vendiendo cosas. Y por lo tanto, en este último tiempo, cuando se ve paralizado mucho de esa producción, queda al descubierto de que la seguridad social que tiene Chile es muy baja. Por lo tanto, ese 8,9 yo creo que fácilmente hoy día puede estar rondando el 20% si es que no algo más de porcentaje de pobreza. Yo Yo creo creo que que debe ser como el 40%. exacto, yo creo que a lo mejor me quedo hasta corto, como dice la Connie, puede llegar a ser un 40%. Eh, lo vemos nosotros, bueno, ahora uno que a lo mejor está más cerca de ustedes, dentro de las redes sociales, que a lo mejor hay más espacio para conversar de manera particular, aunque sea a través de un teléfono, uno se da cuenta de la realidad de muchos de los estudiantes y en verdad uno dice, pucha, esto que parecía tan alejado, como que la pobreza no nos tocaba en la cotidianidad, pero sí está ahí. Sobre todo se da en el último tiempo también con la gran población de extranjeros que la mayoría vive en condiciones muy precarias y eso también aumenta mucho. Chile, chiquillos, a nivel mundial, posee uno de los peores índices de distribución del ingreso. Como decía la Connie, eh, en Chile más del 50% de las personas gana menos de 500.000 pesos. Y eso es mucho. O sea, no es mucho menos de 500 pesos. Me refiero a que son muchas las personas que ganan menos que eso. Y el Producto Interno Bruto de Chile pareciera en números muy buenos. El tema es que esa riqueza que se produce a raíz de los números solo queda repartido en algunas familias o en algunas personas. En Chile hay personas que ganan mucho, 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 mucho dinero, chiquillos. Eh, hay dos o tres personas que ganan más de lo que ganan todos los demás chilenos juntos. Y uno no cuestiona la forma en que a lo mejor esas personas hayan llegado a ese lugar, o tal vez sí, tal vez lo hayan hecho de mala forma. El tema es que esas personas no pagan los impuestos que deberían pagar, y eso también lo hablamos en una de las sesiones anteriores. Entonces tenemos que ver cómo tratamos de mejorar esos índices de distribución del ingreso. Tenemos que tratar de nivelar esa brecha entre los que ganan mucho y los que ganan poco, porque como sabemos, suben siempre las cosas y los sueldos en la realidad no es mucho lo que suben. Tengo una pregunta, eso de hacen tu cuaderno no lo pesquen, tengo una pregunta para ustedes, pero ¿qué cosas podríamos hacer para tratar de mejorar la desigualdad en Chile? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podríamos mejorar la desigualdad? Matar a Piñera. Es que No, yo creo que eso no mejoraría no importa, satisfacción, da lo mismo, da lo mismo. Ya, pues, pero hablando en serio, ¿cómo podríamos
mejorar la desigualdad o disminuirla. Creo que todo el mundo sabe que partiendo por el tema de las dietas parlamentarias, ¿Ya? no me estoy, porque según los parlamentarios, este gobierno que tenemos, las personas pueden vivir maravillosamente con 380.000 pesos, mientras que ellos lloran si les bajan 1 millón de pesos a los como 12 millones de pesos que se ganan. Ajá. Sí, es muy Entonces, cierto. partiendo por ahí, se supone que si quieren equidad, tienen que partir por los de arriba. ¿Ya? Muy bien, entonces podríamos partir por regularizar los sueldos de los parlamentarios, ¿ya? ¿Qué otra cosa más se le ocurre? ¿Cómo más podríamos disminuir la desigualdad? ¿Qué más tendría que hacer el Estado? ¿Qué otras cosas? ¿Alguna de las chiquillas? ¿Una idea? ¿Alguna idea de cómo poder mejorar la desigualdad? ¿No? Digan algo. ¿Están vivas? ¿La Ana y la Vale están vivas? ¿O ya no están? No sé si están. Si están. Ya pues digan algo. Nayeli, Ana, Vale. ¿Qué podemos hacer para disminuir la desigualdad? ¿No? ¿No se les ocurre? Piensen, No, pero piensen. no se me ocurre nada. Ay, ya. Por ejemplo, a mí se me ocurre que podríamos manejar los impuestos en base a la cantidad de dinero que gane cada persona. Los impuestos a las personas, los impuestos a las empresas también deberían ser mayores en tanto que esas personas ganen más dinero. Otra propuesta también es que el Estado tenga aportes para aquellas familias más vulnerables, que sean aportes que sean de verdad provechosos. Por ejemplo, que no sean bonos, que no sean solo bonos, sino que a lo mejor una generación de empleo donde los sueldos sean controlados por el Estado, ese tipo de cosas. Así que por ahí podemos ir mejorando. Otra cosa que tenemos que ir mejorando como Estado y uno de los desafíos es en el reconocimiento de los derechos de las minorías. En todas las naciones existen minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa, lingüística, y los estados deben proteger su existencia. Ya esta es una declaración de las Naciones Unidas a propósito de las minorías. Vamos a hablar principalmente de minorías a cualquier tipo de grupo, ¿no? Puede ser minorías sexuales, minorías étnicas, minorías culturales. Vamos hacia hoy día a profundizar un poco más en las minorías étnicas que tienen que ver con los pueblos originarios, con los grupos indígenas. Eh, ¿Qué son las minorías? Entonces, cuando uno habla de minoría, son grupos que tienen un número inferior. Son grupos que están en una posición que no es dominante y son grupos que tienen una característica que los distingue de otro grupo de la población. Y su objetivo es preservar su cultura o sus condiciones de vida. Por ejemplo, en Chile hay todo un tema con los pueblos mapuches, ¿ya? Con la nación o con la cultura mapuche. También hay otros pueblos en Chile, por ejemplo, bueno, los más numerosos son los mapuches, pero por la zona norte tenemos a los aymaras, que también son hartos. También eh, una población de yaganes, de onas o cahuéscar hacia el sur. Eh, pero de ahí, eh, bueno, quechuas también, quechua hablantes. Hay una población minoritaria de diaguitas también. Bueno, los Rapanui, que también se consideran dentro de territorio chileno y que ellos tienen derechamente un lugar que es ancestral para ellos. Pero en ese sentido, ¿qué cosas podríamos hacer nosotros para poder respetar a estas minorías en Chile? ¿Qué podría hacer el Estado para respetar a los pueblos mapuches, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre?
¿qué cosa podría hacer el Estado para respetar a los pueblos mapuches? ¿Qué debería hacer? ¿O qué no debería hacer? Dejar de marginarlo. ¿Ya? Sí. ¿En qué sentido marginarlo? Es que se marginan todo, o sea, tema cultural, todo es que los pueblos originarios tienen que adaptarse a nosotros, si no lo usan como eslogan para algo que les salga a su favor, simplemente no recuerdan a los pueblos originarios. Ya, sí, eso es muy cierto. Yo creo que, Siempre se tienen que estar adaptando a nosotros, se tienen que estar acondicionando nuestras costumbres, a lo que nosotros hacemos, porque si no quedan como raros, cosas así, según gran parte de la población chilena. ajá, sí es muy cierto, aunque yo creo que a lo mejor en el último tiempo esa situación está cambiando un poco, no por parte del Estado, sino que por parte de los mismos pueblos, por ejemplo, los mapuches. Yo sentía que hace 20 o 30 años a un chiquillo de la edad de ustedes le daba vergüenza que le dijeran que su apellido era mapuche. Eh, a un maripán, a un colipán, a un quilaqueo, etcétera, etcétera, le daba vergüenza que le dijeran que su apellido era mapuche. Y creo que en el último tiempo eh, el pueblo mapuche está creyendo o teniendo en cuenta el valor que ellos tienen. Y por lo tanto, esa idea de como sentir vergüenza porque soy indígena, creo que se está cambiando un poco por parte de ellos mismos. Ahora, tal y como dice la Connie, y eso yo lo comparto, creo que el Estado constantemente quiere tratar primero de controlar a esta cultura y de chilenizarla, pero nosotros nunca hacemos algo o no muchas cosas para preservarlo. Si bien es cierto en Chile hay organismos para eso, está la CONADI, que es la Corporación Nacional de los Derechos Indígenas, eh, pero muchas veces contribuye incluso a profundizar aún más las diferencias que hay entre el Estado y estos pueblos. Así que ahí es importante que pensemos en las medidas sociales. Y también qué hacemos nosotros para aportar a esto. O sea, conozco las culturas ancestrales que vivían en este país, qué puedo hacer para ayudar, si conozco a alguien, me intereso por su cultura, esas cosas. También es importante írselas preguntando, chiquillos. Y el último tema de hoy, es sobre la violencia social e intrafamiliar en Chile. Eh, Aquí hay un gráfico y una comparación entre la percepción de la violencia, eh, y ahí uno puede ir viendo cómo va cambiando también. Aunque en los años 70, fíjense que en 1970 y 2011 hay percepciones de violencia relativamente similares. La gente sí cree que hay violencia en el país, eh, que hay que tratar de darle importancia a eso, y es muy importante que miremos esto en perspectiva histórica. Por ejemplo, y aquí viene la pregunta de lo mismo que hemos estado hablando, ¿qué se puede hacer para mejorar las constantes vulneraciones de violencia intrafamiliar? En el 2019, por ejemplo, 66 mujeres fueron víctimas de un femicidio en Chile. Murieron 66 mujeres víctimas de un femicidio. Y otro dato importante del año 2019 es que en un 64% aumentaron los casos de violencia sexual entre menores de 19 años en 2019. En el primer semestre de 2019 se atendieron 2.811 casos de violencia sexual, de los cuales 1.860 eran mujeres y 246 hombres. Y de esas 1.860 mujeres, 562 eran niñas de entre 10 y 14 años, mientras que 1.298 tenían entre 15 y 19 años. Ya es muy importante analizar los datos y pensar esto en perspectiva. Eh, 66 mujeres, chiquillas, murieron el año pasado. Este año no sabemos, no sé, desconozco cuántos femicidios habrán existido. Aún así que mueran 66 mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, yo creo que es una cifra muy alta. Y ahí también tenemos que hacernos algunas preguntas también de qué hacemos para ello. Creo que es un tema cultural, social, político también, del que tenemos que hacernos caso y cargo. Y sobre los casos de violencia sexual entre menores, aumentaron en un 64%, pero ahí yo me hago la pregunta, ¿será que habrán aumentado tanto en el año 2019 o será que las denuncias por los casos fueron mucho mayores? Porque es bien sabido que muchos de este tipo de actos, eh, antiguamente, hasta hace 10, 15, 20 años atrás, ni siquiera eran denunciados. Ya eran temas que quedaban ahí dentro de la familia. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad habrán aumentado más de la mitad o en realidad las mamás, los niños se están atreviendo mucho más a denunciar? Y eso también es uno de los desafíos que tenemos, y esto es una materia de formación ciudadana también, uno de los desafíos es tratar de mejorar este tipo de cosas, la pobreza, tratar de mejorar la violencia, las vulneraciones personales. Eso es muy importante. Ahora, con respecto a la violencia y la violencia intrafamiliar, ¿qué medidas sociales se pueden tomar eh, con respecto a la violencia en contra de la mujer o la violencia de, en contra de los niños? ¿Qué opinan? Aquí yo les tenía una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre, como esta es una medida social, sobre las funas como una medida social? ¿Qué, qué opinan de eso? ¿Alguien? ¿Algo que decir sobre las funas? ¿Qué les parece ese tipo de medidas sociales? Hola. Hola. Están bien, po. O sea, hay gente que lo utiliza como manera de burla o broma. Funas que son de verdad, Ya, porque dicen que le están poniendo color o cosas así, cuando en realidad no se le está tomando la conciencia suficiente, po. ya. Aún así, igual hay gente que En este apoya todo caso esto. aportarían, ¿cierto? Claro, hay gente que aporta así al tema de la funa, que apoya y que igual, si bien tal vez no llegue como a, a mover el caso de manera judicial, hace sentir a la persona más segura porque ya sabe que no está sola en realidad, o Ya, sí, solo. Exacto. sí. ¿Y eso? Entonces, esa es una medida social. ¿Qué otra cosa Claro. más podríamos hacer nosotros como para tratar de disminuir este tipo de casos de violencia sexual y violencia física y psicológica? ¿Qué podemos hacer? Educarnos, educar a los Muy demás. bien, muy Solamente bien. va en la base de la educación y del respeto en realidad. Ujú. Nada más que eso, no es algo como tan complicado, sino que la gente se está dando atribuciones, mayoritariamente los adultos, lo que le están enseñando al infante, eh, es cortar la libertad de la otra persona para darte más libertad a ti, po. Ajá. Súper mal. Sí, es muy cierto. Esas son como medidas sociales. Yo creo que la educación, y entendiendo la educación como algo que va mucho más allá de una institución como la escuela, o el liceo, o el jardín, etcétera. Claro. La educación como los valores que te aportan desde tu casa también, pues yo creo que eso es muy importante. Y el otro día leí algo que me llamó, que tiene mucho de razones, eh, que creo que a los niños hay que enseñarles desde chicos a respetar al otro. Y por ejemplo, ahora voy a hablar como hombre, a nosotros como hombre, no se nos habla no, ni en la escuela ni en la casa, no se nos habló así como directamente desde chicos que cuando alguien decía no, era no, y que si tú ves algún caso como de violencia o no burlarte de otras personas, etcétera, etcétera, que eso no se tenía que hacer, creo que uno lo adquiere más por acto reflejo algunas personas que porque se conversa. Es mucho más común que a las niñitas se les diga que se tienen que comportar como señoritas, que a un niño se le diga que se tiene que comportar de tal o cual forma hacia el otro, ya porque se cree que un niño primero nunca le va a pasar nada,
que, por ejemplo, a los que se cuidan de las violaciones es a las niñas. Y no se aborda este tema con los varones, por lo menos hasta hace 4 o 5 años atrás, no se hacía. Entonces creo que eso también es una medida social. Y en cuanto a las medidas políticas, qué debería hacer el gobierno para disminuir, por ejemplo, los casos de violencia? ¿Qué podría hacer? No dejar, o sea, eh, ay, se me fue, pero no dejarlos libres, o sea, por si llegan a Sí, hacer algo así, no dejarlos libres o hacer cualquier estupidez porque entonces no serviría de nada hacerlo, pues. muy bien, Nayeli. Y yo también quería profundizar sobre eso. De la cifra que yo les dije de las 66 mujeres que habían muerto el año pasado, muchas de ellas tenían órdenes de alejamiento de su expareja. Entonces, por ahí va de la mano con lo que decía la Nayeli, de que muchas veces las mujeres sí recurren a la justicia, sí denuncian, eh, pero no existen los mecanismos necesarios para resguardar la seguridad de aquellas que denuncian. O sea, nada le asegura a Juanita Pérez que si ella denuncia a Pepito González no se va a acercar y va a respetar la orden de alejamiento. Y muchos de los femicidios ocurren cuando esta persona logra acercarse nuevamente y toma la decisión de asesinar a otra persona. Entonces creo que eso también es una medida política. ¿A alguien se le ocurre alguna otra medida política? ¿Qué más debería pasar? Es que a nivel Estado en realidad estamos mal como tal, porque Ujú. el poder legislativo, el poder judicial tienen súper mala administración a nivel de leyes de protección, tanto hacia la mujer como el hombre en casos de violencia y cosas así. Tampoco existen muchos, esos temas casi ni se abordan a nivel Estado, como que todo se basa en economía, más allá de Sí, la protección de la sociedad como tal. sí, es muy cierto. Por ejemplo, con respecto a eso, ya hablemos de lo último que pasó con el caso de Martín Pradena. Eh, Ahí también podemos ver que la justicia también, de una u otra forma, había fallado eh, en una primera instancia, ¿cierto? Que lo habían dejado en libertad en su casa. Eh, y ahí cabe hacernos la pregunta, o sea, ¿por qué alguien que tiene más de un antecedente, existen relatos, existen pruebas audiovisuales de que en realidad él cometió un delito y que a causa de ese delito una chiquilla se quita la vida? ¿Por qué esa persona no es considerado un peligro para el resto? Y si es considerado un peligro a, no sé, pues alguien que roba una gallina. No estoy diciendo que tengamos que andar robando gallinas por el mundo, pero una persona que roba una gallina queda en prisión preventiva. Es que ese es el tema, pues está tan mal estructurado el nivel del poder judicial acá en Chile que para ellos es más fácil, no sé si es más fácil, más cómodo, menos tedioso, no sé, encarcelar a una persona que está vendiendo naranja en la calle que encarcelar Ujú, a un violador que ya tiene antecedentes. sí. Entonces, ¿de qué? Y Y que por después, lo demás pertenece a una clase como igual un poco acomodada, como era la clase de este chiquillo, po, que no era está, tampoco un pobre. Po. exacto, aparte, insisto, ¿qué clase de sistema judicial negligente tienes si aceptas que el defensor de tal persona sea un abogado que ya tenía demandas por negligencia, Ujú. por mentira, por mitómano? Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo vas a llevar un caso así sobre un tema tan delicado como es una violación y como es al fin y al cabo la muerte de una mujer por Sí, culpa de eso, el sí, derivado muy de... cierto. Por eso espero que cuando usted sea abogada logre revertir ese tipo de cosas. Magistrada. Y es muy cierto, aquí en Chile muchas veces las leyes o no se mide a todas las personas con la misma vara. Y ahí es donde ustedes también tienen que analizar esto en perspectiva, eh, no sé si histórica es la palabra o sociológica, el poder que tiene la presión ciudadana. O sea,
si este caso de Martín Pradenas hubiera pasado en los años 90, cuando no habían redes sociales, probablemente hubiera quedado en nada, chiquillo. Yo creo que el juicio se repite y la expectación, yo no sé, no recuerdo haber oído de algún juicio que haya tenido tanta repercusión mediática. Bueno, quizás hubo uno hace un par de años de la Nabila Rifo, que se acuerdan que le sacaron los ojos o perdió la visión después del ataque de un sujeto también. También ese fue como muy mediático. Le sacaron los ojos con una cuchara, profe. Sí, ese también fue muy mediático, pero aún así creo que no fue tan mediático como este, que Y yo el creo que caso, tres cuartos de... Dime, ¿cuál más? y el caso de la Fernanda Maciel. Sí, también ese fue muy mediático, pero ese fue mediático, no, no sé si tanto que porque se siguiera el juicio, sino que porque en todos los matinales y en todos los lugares aparecía como la familia de la niña buscándola, pero ese también fue súper mediático. Pero así como ver un juicio y no sé, porque las personas se dieran el tiempo de escuchar a los abogados, de escuchar a las razones de los magistrados, y que a mí me parece súper bien que la ciudadanía fiscalice este tipo de cosas, pero creo que sin esa presión social o de los medios de comunicación, probablemente hubiera quedado en nada, y si esto hubiera pasado 15 años atrás, este tipo estaría libre. Eso hubiera pasado. Entonces también hay que ser conscientes de que si no fuera porque ustedes, hablo de ustedes porque digo, esta campaña fue principalmente encabezada por las mujeres, y que estaba súper bien. Si es que no se hubiera movilizado tanto y si es que no se hubiera retuiteado y si es que no se hubiera transformado en una tendencia a nivel mundial hablar sobre este caso, probablemente no, este cabro estaría suelto, no estaría lavando ropa en la cárcel. Entonces, son muy importantes. Y eso se vincula también, chiquillos, con este mismo tema de la AFP, po. O sea, lo de la AFP que también nosotros como ciudadanía, y también se vincula con la materia de cuarto, como ciudadanía, nuestra labor es estar supervisando lo que hacen nuestros empleados públicos, lo que hacen los jueces, lo que hacen los diputados, lo que hacen los senadores, porque ellos trabajan para nosotros, así como yo trabajo para ustedes también. Yo también soy un profesor público. eh, Ahora sí, mi misión es infinitamente más pequeña que la que tienen ellos, y mi sueldo también. Pero, pero creo que es importante que como ciudadanos y ustedes como ciudadanas eh, sean capaces de fiscalizar, eh, de estar pendientes, de denunciar cuando algo no esté bien. Y quiero que ese sea el pensamiento que se lleven hoy día para sus casas. Por una parte, de ser conscientes de que ustedes son gente que tiene derechos y que por lo tanto tienen que ayudar a mejorar nuestra sociedad. Y esa parte de mejorar significa pensar soluciones, pero también significa denunciar cuando algo no esté bien. Y vamos a quedar hasta aquí hoy día porque siento que ya hemos hablado harto. Ya son 25 para las 6. Hoy día no les voy a dejar ninguna tareita. Sí les pido que vayan haciendo los ensayos que yo les cuelgo en el Drive, que siempre, toda la semana yo les pongo el link del Drive donde están las tareas de todos los ramos. Ya ayer me mandó una tarea el profe de lenguaje, que al parecer van a tener clases con él mañana, así que estén atentos a sus correos. Me mandó una guía a la profesora de inglés también, para que también revisen. Ahí yo lo subí en la carpeta de inglés. De historia ya van 5 ensayos para que también los vayan haciendo. Hasta ahora me han llegado súper poquitos ensayos. La Vale me mandó un ensayo que me disculpe que no he tenido tiempo de responderle en las que se equivocó, pero lo voy a hacer ahora de aquí al viernes. Y al resto, los que me lo han respondido, se lo he enviado, le he dicho en los que se están equivocando. Ese mismo ejercicio, Connie, que tú hiciste al principio, conmigo yo también se lo estoy haciendo cuando ustedes me responden esos ensayos. ¿Ya? Son ensayos de 15 preguntas, entonces ustedes me responden esas 15 preguntas y yo les digo ya, esta, todas estas las respondiste bien y en estas te equivocaste y te equivocaste por tal y tal cosa. Entonces aprovechen eso, vamos haciendo ese feedback
para que ustedes se den cuenta de lo que hacen bien y lo que se equivocan para poder mejorar. Así que eso, ¿alguien tiene algún comentario para el día de hoy? ¿No? A la 1, a las 2, ¿están vivas? Sí, profe. Ya. Vamos a quedar hasta aquí No entonces me hoy morí. día. ¿No se murió? ¿O sí se murió? La Ana no habló en toda la clase. Sí, la Ana acaba de despertar. Está Mentira. bien, sí. Está haciendo TikTok. Ana ¿Cómo lo TikToker. supo? Es TikTokera. Ya voy a detener la grabación Ya, para pero que no lo me del funen. TikTok